Bueno, voy a empezar a grabar la sesión del día de hoy. Recuerden que estas sesiones sincrónicas siempre se suben al canal de YouTube para que sean revisadas en otro momento por los demás profes que no hayan podido ingresar o entrar a la sesión en este momento. Pues bueno, profe, realmente digamos que la sesión de hoy hace parte pues, de esta sesión sincrónica de esta semana del día lunes, pero pues también sé que tuvimos otro día festivo, entonces se hace un poco necesaria esta retroalimentación, volver a realizar esta sesión sincrónica con el fin de pues ponernos al día un poco con el diplomado y solucionar siempre esas dudas e inquietudes que suceden o que nos pasan en el territorio. Entonces, no sé si de pronto alguno de los docentes presentes tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a las evidencias o al manejo de la plataforma. Bueno, mi duda o mi inquietud está frente a la revisión digamos, de la primera evidencia Sí, señor. por escrito, donde anota, ya busco, me dice, Gilberto, recuerda que estas preguntas van orientadas a nuestros estudiantes. Yo Sí, las señor. preguntas que coloqué fue justamente para los estudiantes, Ok, utilizando el sistema de las 5 preguntas de por qué, pero me di cuenta que me hizo falta una. Me va a tocar listo. reglamentar eso. Y lo otro que dice, lo que se pretende es lograr identificar las necesidades, retos y expectativas. Es correcto. La pregunta me permite identificar cuáles son las necesidades del estudiante y cuál es el reto que se pretende resolver, porque que ya, digamos que este tipo de cuestiones ya le estoy trabajando, que es algo que se llama parte de seguridad en las aulas de los estudiantes. Y lo otro dice que realiza un breve resumen del contexto. Yo no lo hice porque el formato, y a mí se me hizo raro porque yo tengo ejemplos de estos tipos de proyectos, porque el formato en ningún momento dice, bueno, haga primero el contexto, que sí se debiera hacer, porque es parte fundamental porque yo lo conozco. Y con las preguntas que le hago a los estudiantes, complemento la parte del contexto, de la idea del contexto que yo tengo, para poder generalizar la empatía. Entonces, Sí, si mira señor. el formato, no hay ningún espacio donde uno dice, bueno, aquí se sobreentiende que antes de hacer las preguntas tiene que ir el contexto para poder hacer las preguntas, pero en el formato no aparece ese espacio. Listo, profe. Ok. Entonces ya un momento, voy a compartirles entonces pantalla. Bueno, entonces, Gilberto, como puedes ver acá en la guía, em, cuando nos propone aquí que el objetivo de la fase de conectar, ¿cierto? Si están viendo ya mi pantalla, aquí el objetivo es identificar ese contexto y entorno cercano, crear ese ambiente de confianza con nuestros estudiantes y pues escuchar a nuestros estudiantes. Entonces, profe, yo sé que sí, la guía no dice propiamente, realiza el contexto en este punto o en el punto más adelante, pero digamos que, como yo se los he venido diciendo, en la fase de conectar, ustedes siempre tienen ese terreno como ya abonado, o sea, ya tienen un avance muy significativo dentro de ese contexto en el que ustedes se desarrollan. Entonces, ustedes más o menos, algunos ya tienen una idea más o menos de qué es lo que quieren hacer o qué proyecto se puede hacer. Entonces, en algunos casos, algunos docentes que han entregado pues, la guía, ellos en esta parte escriben ese pequeño contexto muy subjetivamente, muy desde ustedes, docentes, o algunos, como usted lo venía ahorita diciendo, cuando yo desarrollo el mapa de empatía, sí, que son estas preguntitas que hay en este cuadro, cuando yo voy desarrollando este mapa de empatía, es con referencia a esa información que yo ya recolecté, ¿cierto? Que es esa observación participativa, que es parte del docente mismo, ¿cierto? Ustedes también hacen parte de esa comunidad y de las preguntas que yo diseñé
para realizarla con los estudiantes. Entonces, bueno, profe, ahí como la aclaración bien por eso yo no le generé como la calificación inmediatamente, porque me surgía como unas dudas al respecto, ¿cierto? Entonces, por eso Sí, no quise como calificarlo inmediatamente, pero sí es importante que ustedes, algunos docentes, como le venía diciendo, empiezan a desarrollar estas preguntas con base en la información recolectada por sus estudiantes y también contestando desde su propio criterio, ¿cierto? Entonces, en unos casos dicen, por ejemplo, a los estudiantes les gusta mucho, se ven influenciados por las redes sociales, algunos influencers, les gustan estas cosas, pero también ven como problemática, porque ustedes también, profe, se han acercado a sus estudiantes, ven como problemática esto. Yo como docente percibo que el entorno donde habitan los estudiantes es conflictivo, es vulnerable, es rural, es urbano, es de familias campesinas, de caficultores. Bueno, ya ahí usted como que empieza a enlazar esas particularidades del contexto, ya sea resolviendo estas preguntas aquí o realizando un breve párrafo, pues realmente los profes lo han hecho en esta, como digamos aquí algunos al principio. La institución educativa se encuentra ubicada en este lugar, eh, es de carácter tal, se perciben los estudiantes estas y estas sí, necesidades. claro, se hace un Sí, pequeño resumen como de 2 párrafos sí, que señor. permita contextualizar bien con las preguntas y entonces, Exactamente, pero entonces, como le digo, profe, o sea, no es riguroso, que es que tienen que haber aquí un párrafo de contextualización. Digamos que el objetivo es identificar un poco ese contexto. Entonces, pero sí lo debe haber. Por eso era sí, que sí. tenía también la duda. Entonces yo Bueno, hago profe, las entonces, correcciones en estos ahí días eso, y la reenvío. te invito entonces eso, haga la corrección y vuelve y sube el archivo que yo ya vuelvo y lo reviso, entonces ahí sí ya le daré como la respectiva calificación, que así me pasó con algunos compañeros que dejé pues como ahí en stand-by el, la calificación, por eso pues como para hablar personalmente con cada caso. Listo, bueno, profesor, entonces voy a dar inicio, voy a pues ya resolvida pues un poco esta duda, voy a nuevamente, pues aprovechar, profe Francisco y Gilberto, entonces hacer un repaso muy rápido por la plataforma, ¿cierto? Por nuestra formación cpe.go.co, formación.cpe.go.co. Ingresamos pues a nuestra plataforma. Debe recordar que estamos en la ruta 1. Esta es la página principal de nuestra de nuestra ruta número 1, ¿sí? Esta es ese entorno virtual, entonces están las comunicaciones. Voy a mostrar la infografía nuevamente de nuestro diplomado para partir desde allí, ya que nos queda como pocas sesiones pedagógicas. Entonces bueno, no sé por qué no me aparece. Zoom, listo, ahora sí. Ok, bueno, entonces recordemos que ya la primera semana que vimos en el diplomado es la de semana de inducción y la bienvenida. Y el diplomado tiene las semanas 2, 3, 4, 5 y 6. Está por aquí abajito, y el mouse y me van siguiendo. Esas semanas son las de trabajo arduo. ¿Por qué es un trabajo arduo? Porque yo semana a semana les explico una experiencia creativa, también realizamos una fase de la experiencia creativa propia y además de ello también tenemos que ir avanzando un poco en plataforma, en los cursos donde yo me puedo certificar, que recuerden que son 5 cursos. Entonces, profe, estos cursos, digo, estos 5 cursos, los podemos ir realizando de manera sincrónica. Se pueden realizar 2, 3 o los 5 en un solo momento que yo le disponga. Lo único es que sí se ha presentado como en plataforma, es que cuando yo termino el curso 1, el curso 2 tiene que ser en modo secuencial, no puedo empezar desde el 5 o el 4. Entonces yo termino, ya sea el 1, el 2 o el 3, e inmediatamente voy a ingresar al otro curso, la plataforma me va a decir de que no puedo. Eh, la sugerencia es de que si vamos a hacer 2 o 3 cursos en un mismo momento, demos espera entre curso y curso, refrescando la página, esperando más o menos 5 minuticos.
ella como que retoma, hace como un cálculo, no sé qué pasa, que ahí sí deja continuar a la siguiente, al siguiente módulo, a la siguiente, no, perdón, al siguiente curso, ¿sí? Entonces, para tenerlo como en cuenta presentes. Y también, entonces ya nos ubicamos, profes, en la semana, estaríamos ya en la semana 5, ¿cierto? Entonces recuerde que la semana 1 de inducción, esa semana 2 donde vimos la experiencia creativa iba relacionada a la cultura maker y hicimos una simulación de un detector de ritmo cardíaco, sí. Luego hubo pues como un festivo, pero ya la semana siguiente hubo, digamos que una recapitulación de esas dos experiencias creativas, que una era relacionada a las alertas tempranas de desastres naturales, ¿sí? Y la otra, dame un minuto, que era, si no estoy mal, era relacionada con, un momentico, yo la busco aquí en recuerden que en experimentar es donde podemos ver esta guía. Entonces está la de la tercera semana. La tercera semana era relacionada a ambiente controlado tipo invernadero. Y la de la semana 4, que fue la semana pasada, sí. La semana pasada hicimos ideación de proyectos robóticos y realizamos el sistema de alerta temprana de desastres naturales. Aquí era donde estábamos realizando esa alerta. Listo. Entonces, ahí están como esas tres experiencias creativas que hemos diseñado. Las dos se han realizado en Fritzing y sí, si no estoy mal, no hemos manejado Tinkercad todavía, o creo que sí en la de la tercera semana. Y hoy pues estamos ya como en esa, digamos, quinta semana del diplomado. Ya estamos próximos a terminar esta sesión. Digamos que el lunes ya es esa última sesión sincrónica donde vamos a ver otra experiencia creativa, otro contenido. Y voy nuevamente a la infografía, se me perdió. Entonces voy nuevamente a la infografía y finalizando el diplomado, entonces después de la semana 6, o sea, de la siguiente semana, las últimas 4 semanas de diplomado, las 7, 8, 9 y 10, es de nivelación. Listo, profes. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia el día de hoy? Es de que seamos como muy prácticos al momento de recolectar este tipo de las evidencias que nos pide el diplomado para poder pasar y cursar todas las 110 horas. Entonces, lo que yo he propuesto en los otros grupos es de que si podemos trabajar, yo sé que hay muchas dificultades en el territorio, hay dificultades de orden tecnológico, por la conectividad, por los equipos, pero también de eso le sumamos pues la alternancia, o que solamente tenemos disposición con unos estudiantes unos días, después otros días con los otros. Bueno, y también pues hay profes que tienen los equipos, porque también sucede el caso contrario, que sí pueden trabajar este tipo de experiencias creativas en el aula, pero digamos que estas experiencias creativas requieren de muchos pasos y requiere de una planeación y de varios días para ejecutarlo. Entonces la propuesta es, profe, de que ustedes compartan con sus estudiantes estas experiencias creativas y que relacionemos las experiencias creativas que se, que se relacionen entre sí en algún tema, ¿cierto? En algún tema determinado. Entonces voy a mostrarles un poco del Drive para tenerlo, para no estarlo viendo ahí desde la plataforma. Tengo una duda. Sí, Son señor, 5 experiencias creativas, pero correcto. en sí hay 5 semanas, pero en la primera semana no se sube esa actividad No, creativa. empieza desde la segunda semana, Es profe, a subir correcto. esas ¿Dónde experiencias. iría la quinta? Ok. Pues ya en un momento ya voy a ubicar aquí la experiencia creativa. Entonces,
Bueno, entonces tenemos la semana 2. Tenemos entonces controlando mi invernadero. Listo, entonces esta evidencia de la semana 2, yo voy a mi plataforma, voy a, estoy aquí en la página principal de la ruta 1, voy a bajar, en la parte de abajo están divididas las semanas, ¿cierto? Entonces, en la semana 1, como decía profe Gilberto, está solamente hay que hacer un diagnóstico, es como unas preguntas que se desarrollan. Prácticamente ya la gran mayoría hizo este diagnóstico. Luego, en la segunda semana, si yo ingreso, aquí está la segunda semana, entonces yo voy a encontrar siempre un material de estudio. El material de estudio va relacionado con la fase de mi propia experiencia creativa, de la propia, la que yo estoy diseñando. Y también más abajo, pues hay una presentación, acá está la presentación, un video explicativo de la fase y más abajo están las actividades de aprendizaje referentes a esa semana. Entonces, encontramos siempre estos tres mismos links o actividades que hay que realizar. La primera actividad va relacionada a la ruta para mi experiencia creativa propia, que es el documento que estábamos revisando en un principio, ¿cierto? Este documento. Entonces, este documento en la semana 2 estoy trabajando la fase conectar. Entonces yo únicamente voy a subir la fase conectar, ¿cierto? La fase conectar va desde esta primera página hasta la segunda página, teniendo en cuenta este mapa de empatía, que no es resolver propiamente yo estas preguntas, sino que es de manera colaborativa, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo estas respuestas de manera colaborativa, pues puedo encontrar unas dificultades en mi contexto, qué es lo que más gusta, qué es lo que disgusta, ¿cierto? Qué es lo que se ve, se percibe en ese entorno. También con mi subjetividad, también puede ir permeada por mi subjetividad, porque yo también hago parte de ese contexto educativo. Entonces eso es lo que yo llego y lo guardo, ya sea en Word o en PDF, lo subo aquí en esta parte, yo ingreso a esta actividad y aquí en la parte de abajo me va a dejar subir ese archivo. Listo. Luego me voy a encontrar otras dos actividades. Una dice experiencia creativa de la semana para el docente, Cultura Maker, y experiencia creativa con los estudiantes. Acá es donde yo voy a subir las evidencias que yo tomo con mis estudiantes cuando comparto las experiencias creativas que yo les comparto aquí en clase. ¿Cuál es la experiencia creativa de la semana 2? La experiencia creativa de la semana 2 es controlando mi invernadero, ¿cierto? Fue la primera experiencia creativa que vimos. No, espera un momento que estoy en el grado octavo y noveno, perdón. Estamos es en sexto y séptimo. Era la toma de los signos vitales del COVID-19, ¿sí? Para que no se me confundan, profes, estábamos viendo otra guía. Entonces esa iba relacionada con unas actividades, porque había una problemática, ¿cierto? Recordemos rápidamente que se relacionaba con la toma de los signos pues de la toma de los signos vitales para hacer una prevención del COVID. Entonces allá habían unas actividades que realizar, tanto físicas como investigativas. También hay un experimento para hacer en físico y había para hacer una simulación en el programa de Fritz, ¿cierto? Que era el que medía, digamos que tomaba era como yo ubicaba estos elementos de manera, pues, digamos que virtual, hacía esa simulación de ese circuito. Entonces, profes, aquí, para esta experiencia creativa que corresponde a la semana 2 es lo que yo tengo que subir aquí. Entonces, ¿qué tengo que subir en cada uno de estos? Aquí, donde dice el docente, yo ingreso, aquí hay una plantilla, como pueden ver, porfa, la tienen que subir en PDF, ella está en PowerPoint. Cuando yo abro esta plantilla, entonces me aparece el siguiente formato, que es el mismo para todas las semanas, pero con experiencia creativa diferente. Entonces acá me dice que el título de la experiencia creativa, entonces el título de la experiencia creativa es, perdón, es la toma de los signos vitales para la prevención del COVID-19.
Listo, entonces eso es lo que voy a poner aquí, el nombre del docente y el grado en el que desarrolle. ¿Qué voy a poner aquí en fotografía? La simulación en Fritzi, ¿cierto? Del circuito que me están proponiendo en la experiencia creativa, que es la toma de los signos vitales. Esto les voy a mostrar nuevamente en pantalla, está por aquí abajo. Entonces, esta es la simulación que ustedes hacen del circuito, cómo iría conectado, y ustedes le toman un pantallazo a esto, y eso es lo que pegan ustedes ahí en el PowerPoint. Profe, espera que se me perdió. En el PowerPoint, y eso es lo que suben ustedes como PDF, en PDF, perdón. Eh, ¿Qué es en la otra experiencia? Este es para el docente, solamente es una foto. Estoy todavía en la semana 2. En la otra actividad es con los estudiantes. Entonces, ¿yo qué debo hacer con los estudiantes? Compartir la experiencia creativa de la semana. En este caso, es la toma de los signos vitales. Es esta misma. Yo voy y comparto esta experiencia con mis estudiantes. Como les estaba diciendo ahorita en un principio, yo sé que de pronto la semana también de receso nos afectó un poco. Sentimos que vamos un poco atrasados. eh, la alternancia no nos permite hacer esta actividad con todos los estudiantes, sino con unos. Hay brechas tecnológicas. Bueno, profe, yo sé que todas las dificultades que hay en terreno, por eso les digo que seamos muy pragmáticos al momento de tomar estas evidencias. Para computadores para educar, voy a mostrarles eh, la plantilla con los estudiantes. Él pide 10 fotografías. Y las 10 fotografías tienen que ser acorde a esta experiencia creativa de la semana. Entonces, los estudiantes, usted les comparte este tipo de conocimiento, plantea este contexto, les explica a los estudiantes y ellos realizan también la simulación de este circuito. Se le debe tomar pantallazo y ubicar aquí en este PowerPoint, que es lo mismo. La segunda diapositiva es el título de la experiencia creativa, nombre del docente, grado, los estudiantes, y hay un párrafo de reflexión. Entonces, como hay que colocar 10 fotografías de los estudiantes, ya sea realizando esta simulación o realizando todo el experimento en físico, ¿cierto? Haciendo esta toma de los signos vitales de manera física. Si yo no, si yo tengo los elementos para hacerlo, profe, pues perfecto. Si no cuento con eso, pues entonces me toca hacer la simulación. Si no tengo tampoco como toda esa disposición para poder hacer la simulación, entonces yo transversalizo la guía, ya sea realizando una parte de la misma. Ya sea hay unas que tienen un trabajo artístico, otras tienen un trabajo investigativo, otras tienen un trabajo plástico, otras tienen un trabajo de actividad física, como es este en especial, tiene una actividad física que es que los chicos se dividen. Ahí unos van a tomar unos roles de unos sistemas que hacen referencia a los sistemas que Yo lo existen en que el cuerpo hice fue humano. que cogí a los estudiantes, Sí, aproveché señor. que llegaron, se le hizo la medida, se le hizo la toma de pulso, Ok, se anotó, esperamos un tiempo de reposo, nuevamente se tomó la medida y luego en el aula se pues hicieron un pequeño trote y nuevamente se hizo una comparación entre las tres medidas tomadas. ok. Exactamente. Entonces así, profes, entonces usted, pero ustedes también, como yo había visto también de la evidencia, profe, sí también es muy importante que en este párrafo de reflexión usted diga eso, por qué hizo la evidencia de esa manera, para nosotros tener como esos argumentos entre computadores para educar, para que ellos midan cómo está ubicado el contexto nacional y por qué se tomó la evidencia de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué se compartió solamente de esa manera? Y también porque solo se tomaron unas 5 o 6 fotos, ¿cierto? En otro caso, por ejemplo, en un docente, él me dijo que también hizo la simulación, pero lo estaba haciendo desde su computadora. Como solamente tiene un computador, entonces solamente pasan 3 o 4 niños a realizar un paso de la simulación. Entonces yo le dije, profe, está perfecto, usted me pone esas 3 foticos acá o las 4 y me justifica o me dice por qué implementó esa evidencia de esa manera, porque le tocó hacerlo de esa forma, ¿sí? Entonces no es que los estemos, profes, como castigando, sino que más bien es como para medir como ese contexto, porque pues
ha sido de todos los inconvenientes, ¿cierto? Como también hay profes que tienen la posibilidad de realizar estos experimentos, pues también han manifestado que no todo se puede hacer. Entonces yo le digo, no, profe, solamente coja una parte que a usted le parezca importante compartir con sus estudiantes, que les permita ahondar en un tipo de conocimientos y esa es su evidencia o eso es lo que vamos a como consignar aquí. También se guarda en PDF y se sube en la plataforma. Nuevamente en la semana 3, entonces vámonos para la semana 3. En la semana 3 nos piden nuevamente, está el material de estudio en la fase de entender, la diapositiva, el video, y nos piden unas actividades de aprendizaje, las mismas tres. La experiencia creativa propia, pero esta vez en la fase de entender, la experiencia creativa para compartir con los estudiantes de la semana 3 que era relacionada al STEAM más A. Entonces vamos a mirar otra vez, vamos a mirar la experiencia creativa de la semana 3 que va relacionada con el ambiente controlado tipo invernadero, ¿cierto? Ese es la que tiene que ir ya en este lugar, en esta semana 3. Entonces acá lo mismo, la simulación o yo brindando o una foto de ustedes como docentes brindando las instrucciones o haciendo el ejercicio con sus estudiantes, puede ir cualquiera de esas dos opciones acá. Y lo mismo, aquí las fotos de los estudiantes, yo compartiendo esta experiencia creativa en relación al ambiente controlado de un tipo invernadero. Entonces acá hablábamos un poco sobre, vamos a hacer, mirar el contexto, ¿cierto? Entonces, eh, el contexto hablaba de las fuertes lluvias y unos niveles de humedad y temperatura que constantemente están variando. Entonces, eso no es muy bueno como para los cultivos en específico. Entonces, por eso se hace importante controlar el ambiente en un espacio cerrado. Esa es como básicamente la problemática que se trabaja en esta experiencia creativa. Y también veíamos unos ejemplos, ¿cierto? Dentro de la misma experiencia, por ejemplo, los estudiantes pueden hacer una maqueta, ya sea artística, no necesita ser plástica, ni pues en tercera dimensión. Puede ser un diseño de un dibujo o qué características deben de tener los invernaderos y qué tendría que tener en específico ese ambiente controlado, ¿cierto? ¿Qué factores debería tener en cuenta uno al momento de realizar un proyecto de este tipo? También había una simulación para hacer en Fritzing, entonces también, si logramos realizar esa simulación en Fritzing, que incluso tenía, o este sí era en Tinkenkar, no, este sí lo realizamos en Tinkenkar, porque acá sí íbamos, lo podemos ver simular, o hacemos la simulación de este circuito, ¿cierto? Pero este, digamos que necesita internet, entonces ya depende pues de cada docente pues si puede realizarlo. Entonces acá está como ese paso a paso, decíamos, cambiamos pues como el nivel de luz para hacer girar el motor DC, si giraba más revoluciones o menos revoluciones según pues la cantidad de energía que se le suministraba. Listo, entonces esa es la evidencia de la semana 3. Ambiente controlado tipo invernadero. También hay unas encuestas. Solamente, profe, realizo la encuesta para esta semana. Solamente si soy un docente, monitoreo de evaluación, realizo esta encuesta. Si soy un directivo docente, realizo la encuesta de directivo docente. No debo realizar las dos, no debo de ir a pedirle a mis directivos docentes que realicen esta encuesta, no. Solamente es para el público de aquí en la plataforma el que esté inscrito y solamente le corresponde una encuesta. Si soy directivo o docente, respondo como directivo y si soy docente, respondo aquí como docente. Nos vamos para la semana 4. La semana 4 nuevamente lo mismo, fase imaginar. Actividad de aprendizaje está en otra de las mismas tres, pero en la semana 4 vamos a mirar la experiencia creativa y va relacionada
Listo, entonces vamos a la semana 4, sexto y séptimo, sistema de alertas tempranas de desastres naturales. Entonces, profes, aquí es lo que yo les digo, que seamos a veces también muy prácticos al momento de compartir estas evidencias con nuestros estudiantes. De pronto, de cierta manera, la experiencia creativa de la semana pasada y la anterior tienen alguna relación, ¿cierto? Controlando mi invernadero tiene mucho que ver con este sistema de alertas tempranas. Digamos que quitándolo de desastres naturales, ¿cierto? Porque trabajamos un concepto muy similar en las alertas tempranas, al igual que en el ambiente controlado del invernadero, ya que uno necesita reconocer ese ambiente, ese territorio donde usted se va a posicionar, donde va a estar, y pues el mismo ambiente es el que le va a denotar o le va a arrojar una información para poder ejecutar alguna tarea o una actividad pues robótica, ¿cierto? O ya muy automatizada, por así decirlo. Entonces acá, profes, también es alerta temprana. Recordemos que el contexto, digamos que habla a partir del cambio climático, ¿cierto? Que actualmente se está evidenciando. Entonces esos fenómenos naturales pues ponen en peligro la integridad de las personas. Es importante pues resaltar como ese sistema de alertas tempranas, ya que permite mitigar un poco los riesgos o los impactos del desastre natural, ya que estos desastres naturales pues no se pueden prevenir, pero sí se puede generar alertas para mitigar ese riesgo o el impacto que pueda generar en la zona. Entonces acá nos hablaba un poco también sobre algunos sucesos, unos desastres naturales que han ocurrido en el contexto nacional. Entonces también es importante allí de pronto a nivel de historia resaltar un poco la importancia de este tipo de tecnologías en nuestra comunidad, ¿cierto? En nuestro entorno, porque pues de aquí podemos pues, ver el impacto que tuvieron este tipo de eventos, estos daños, inclusive hay uno muy reciente, el año pasado, el huracán Iota. Entonces es como traer en contexto también esto con nuestros estudiantes y también realizábamos una simulación, ¿sí? En esta sí era en Fritzi, de cómo iba conectado este sistema de alertas tempranos utilizando un protoboard y pues un LED que sería el que nos avisaría. Nosotros también podemos reemplazar ese LED o agregar ya un parlante, ¿cierto? Algo que nos emita un sonido para mejorar nuestro sistema, para darle como un complemento también a este sistema. Ya son cosas que con las cuales uno puede también jugar en el salón de clase o planteamientos que pueden surgir a raíz de los mismos estudiantes de mejoras en el circuito, mejoras en el prototipo y demás. Entonces, profes, ahí estaban, digamos que esas tres rutas, vete, esas tres experiencias creativas que ustedes deben de socializar con sus estudiantes y aplicar alguno de los ejercicios que hay allí. Lo ideal para CP es realizar el ejercicio de la simulación o el experimento en físico. Si no podemos hacer alguno de los dos, profes, por favor, en ese párrafo de reflexivo, decirnos muy bien por qué tomó la evidencia de esa manera, por qué hizo esa actividad con sus estudiantes y pues resaltar de que tuvo en cuenta esos parámetros o digamos que esa contextualización eh, o esos áreas del conocimiento dentro de la explicación o el compartir de esta experiencia creativa que nosotros les estamos brindando aquí semana a semana. Entonces, bueno, para no alargarme como un poco más, bueno, la profesora Cielo, bienvenida. Estamos aquí pues como haciendo un repaso un poco del manejo de nuestra plataforma. Entonces, listo, para que quede más claro, nuevamente nuestra página principal del diplomado, en esta parte de aprender, es donde yo me certifico, donde hay 5 cursos, cada planeta es un curso diferente. Sí, cada uno pues aquí tiene su,
digamos, su temática principal. La primera, el curso era de cultura maker. Se pueden realizar todos estos cursos al mismo tiempo, pero tenemos que dejar en la plataforma descansar cuando vamos a pasar de un curso a otro, unos 5 minutos para poder que me deje acceder. Y aquí en la parte de experimentar también encuentro los mismos 5 planetas con las mismas temáticas, pero aquí es donde están las experiencias creativas de cada semana. Este hace referencia a la semana 2, a la semana 3, a la semana 4, a la semana 5 y a la semana 6. Listo. Aquí ya estamos en esas experiencias creativas. Y más abajo vemos las semanas distribuidas que hay en el diplomado, donde en cada una vamos a agregar las evidencias que vamos recolectando en campo. ¿Cuáles son las evidencias que siempre se nos repiten? Entonces, la primera es la guía de la experiencia creativa propia, que es este archivo de Word, que ya lo hemos trabajado, ya lo hemos venido trabajando. Si profes de pronto no han subido algunas evidencias o de esta guía, ¿cierto? Pero ya han trabajado en el documento varias de las fases, porque recuerde que ya llevamos 3 fases explicadas: la fase de conectar, la fase de entender y la fase de imaginar. ¿Listo? Entonces, estas fases ustedes las van trabajando, ¿cierto? Y cada semana tienen que ir subiendo este mismo archivo. Por favor, no vayan a dejar para subir todo el documento en la última semana, puesto de que toca darle una calificación a cada una de las fases en cada una de las semanas. Entonces, por favor, si ya tenemos el archivo con la información o ya tenemos varias fases adelantadas, simplemente lo subo en las semanas que necesito, dependiendo de las fases que haya trabajado, para poder hacerle la calificación respectiva a cada una de las fases. Listo, porque pues sé que de pronto podemos dejar de subir al último, y pues también se va a dar una calificación con todo el documento, pero entonces sí, ahí les pido por favor que sí lo repliquen en las otras semanas para poder generar esos otros puntos adicionales. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y aquí en estas otras 2 actividades, lo que vamos a colocar es que ojalá que ya les haya quedado claro, es la apropiación del docente de la experiencia creativa de la semana y compartir esa experiencia creativa de la semana con los estudiantes. ¿Cuáles experiencias creativas? Las que encontramos en esta sección de experimentar. ¿Listo? Aquí es donde encontramos este tipo de actividades. Bueno, entonces, no siendo más, voy a explicar la fase del día de hoy. Voy a empezar haciendo como un breve repaso de las fases antes de continuar, pero pues no me voy a detener mucho para ir, pues no demorarnos tampoco mucho en esta sesión sincrónica, porque pues no estamos en el horario habitual. Entonces, la primera fase, conectar con mis estudiantes, donde voy a identificar ese contexto que ya expliqué en un principio, a crear ese ambiente de confianza con mis estudiantes. Se propone desde la guía crear unas preguntas investigativas para hacer una recopilación de información desde el contexto, porque esto es un trabajo, esta metodología del design thinking es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, yo realizo esas preguntas a mis estudiantes, recolecto esa información. En esas preguntas debe quedar consignado un poco qué es lo que les gusta a sus estudiantes, qué quisieran aprender, o algo orientado de pronto a sus proyectos que ya hay dentro del aula de clase o que ustedes quieren empezar a gestar con sus estudiantes. También cabe resaltar que es muy importante esa observación participante de ustedes como docentes. Ustedes también hacen parte de esa misma línea de investigación y también son partícipes. Entonces luego se responde el mapa de empatía que se puede hacer acá en esta figura o si no aquí fuera de ella, donde voy a responder estas preguntas, pero no personalmente, es de manera colaborativa. ¿Según qué? Según la información que me brindaron mis estudiantes en esta investigación, en esta entrevista semiestructurada y la que yo tengo también como docente. ¿Listo?
Entonces, allí también se puede dar una descripción pues del contexto, entonces estamos dando también, digamos que ese pequeño acercamiento. Fase de entender, vamos a entender esa información que nos dio la fase de conectar. Vamos a descubrir unos insights o unos patrones. ¿Qué significa esto? En muchos casos, los estudiantes reconocen algunas particularidades de su contexto. Doy ejemplos como muy frescos que ustedes mismos estudiantes han estado realizando en estas guías. Entonces hubo un profe que me dijo de que pues, es un contexto muy vulnerable, relacionó pues unas actividades muy específicas de la comunidad donde viven sus estudiantes, también lo que realizan ellas mismas y pues también diferencia como en estos patrones de que no les gusta el entorno, cómo se ha transformado en los últimos tiempos, cómo se ha transformado su entorno, que antes era un poco más natural, las quebradas o ríos que a su alrededor, que pasan por las comunidades, antes eran unos espacios mucho más verdes, más limpios, donde transitaba fauna o flora local, nativa. Entonces, varios de esos estudiantes identificaron de pronto esos patrones, ¿cierto? No propiamente lo van a decir con las mismas palabras que yo dije. Unos van a decir que no les gusta la suciedad, que quisieran ver los ríos más limpios, ¿cierto? Entonces el profe va a empezar a crear una experiencia, más o menos, una experiencia creativa, más o menos desde ese punto de vista de sus estudiantes y que él también lo ha resignificado, ¿cierto? Porque él también ve que su entorno ha cambiado, se ha vuelto más rural y mucho más contaminado. Entonces no quiere decir que vamos a ir a atacar todos los problemas de espacio público, ¿cierto? En el sector, o vamos a ir a mejorar todos los espacios, o bueno, vamos a generar de pronto una dinámica mucho más extensa, pero sí es ir encaminando ya el proyecto poco a poco a ver hacia dónde puedo mejorar esas prácticas, mitigar esos riesgos, aportar con un granito de arena, ¿cierto? A mejorar estos espacios también. Entonces, luego de identificar como esos patrones, voy a declarar unas necesidades, ¿cierto? Que se evidencian también en el entorno, teniendo en cuenta este mismo ejemplo. Entonces el profe, pues obvio que hay unas necesidades de orden un poco más ambiental, ¿cierto? Hay otras más de un orden más social. También hay unas necesidades ya de un carácter mucho más económico. Pero entonces hay unas necesidades que se van apuntando más al contexto educativo y se van enfocando más en lo que yo verdaderamente puedo hacer. Luego de realizar como esas necesidades que yo pues hago una categorización, digamos, de esa información recolectada, pues ustedes, profes, también ya han hecho este tipo de ejercicios de pronto en otro momento o de otras maneras distintas, entonces van como que categorizando toda esta información, identificamos este tipo de patrones y miramos como qué necesidades puede tener la comunidad y cuáles se pueden ir realizando. Respecto a esas que se pueden realizar, yo genero esa pregunta de investigación, ese reto que yo quiero afrontar con mis estudiantes de cómo podemos hacer para que X mejore o X acción, ¿cierto?, se optimice, para que este desafío se pueda afrontar. Bueno, ahí ya ustedes generan esa pregunta. Muy importante tener presente en este desafío que se convierte como en ese punto de partida para diseñar esa propia experiencia creativa propia. En la fase de imaginar. Aquí vuelve otra vez a tener en juego a mis estudiantes. Como ya tengo una pregunta de investigación, ¿cierto? Ya tengo un reto o una necesidad latente, yo voy a ponerme a imaginar con mis estudiantes. Allí se les sugiere una metodología a partir del brainstorming, que el brainstorming es como esa lluvia de ideas, en donde tiene como un paso a paso, unas etapas, unos momentos. Entonces, en el primer momento, en la primera etapa, no importa la cantidad ni la calidad de ideas, lo que importa es generar ese gran número de ideas, porque se decía en la presentación
que de pronto esas ideas locas, descabelladas, podían generar unas nuevas ideas, complementar otras, se van a surgir unos nuevos problemas, ¿cierto? Van a surgir unas nuevas necesidades, unos nuevos retos o desafíos que afrontar, pero entonces allí la idea es como ir muy enfocados nosotros como docentes que somos los moderadores, ir enfocando un poco esas ideas a lo que realmente necesitamos, porque ustedes como docentes ya tienen también en mente un proyecto que realizar más o menos con sus estudiantes. Entonces ustedes los van como ir enfocando un poco hacia allí, que no se vayan a desviar por otro lado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es colocar las ideas seleccionadas de toda esa lluvia de ideas, porque también ya luego voy a catalogarlas, mirar cuáles son viables, cuáles se pueden hacer a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Cuáles se complementan las unas de las otras. De pronto se pueden dejar otras ideas, otras problemáticas para otro design thinking, ¿cierto? Realizar otro tipo de proyecto distinto. Entonces allí me permite como identificar esta fase, ese tipo de cosas, ¿sí? Y luego nos va a contar un poco cómo le pareció la experiencia de hacer este brainstorming con los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó allí? Un párrafo allí de reflexión. Y hoy estamos en esta fase de prototipar, entonces ya un momento les voy a mostrar este video que está dispuesto para la fase de prototipar. Este es Design Thinking, entonces ya estamos en la semana 4, perdón, en la semana 5 de prototipar. Y vamos a ver acá el videito. Fase 4 del Design Thinking, prototipar. Tiene como objetivo materializar las posibles soluciones ideadas en la fase 3, imaginar. Fase 4 del Design Thinking, prototipar. Tiene como objetivo materializar las posibles soluciones ideadas en la fase 3, imaginar. Prototipar nos permite hacer tangibles las ideas y ponerlas a prueba, avanzando en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Podemos decir entonces que el proceso de prototipado tiene 3 elementos clave. Primero, alineación del equipo. Es muy importante alinear al equipo frente a una solución concreta y objetiva, y las expectativas que estos tienen sobre ella para concretar todos los esfuerzos en su materialización desde el día 1. Segundo, aprendizaje rápido. Esto nos permitirá acelerar la curva de aprendizaje y la creación de la solución, detectando las mejoras necesarias o los elementos que deben ser descartables para lograr que ésta agregue valor a nuestros estudiantes. Y tercero, probar y redefinir. Incluir en el proceso de prototipado las pruebas iniciales con nuestros estudiantes es fundamental, ya que gracias a ellas fomentaremos un proceso de co-creación, pues las observaciones realizadas son claves para que nuestra solución llegue a su mejor versión. El Design Thinking fomenta el diseño de soluciones creativas partiendo del trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. La fase del prototipado requiere ciertas actividades que permiten hacer visible la solución ideada. Para ello vamos a designar distintos miembros del equipo en las siguientes labores. Creación del contenido. La mayoría de las soluciones ideadas tiene un componente de contenido. Generalmente son conceptos, metodologías, técnicas y ejercicios que son el alma de la solución. Para su desarrollo debemos asignar las personas con dominio del tema y que se les facilite la conceptualización del mismo. Estructura del prototipo. Esta puede ser física o digital y depende del tipo de solución diseñada y su uso en un producto, servicio, experiencia o espacio físico. Estilo visual. Esta fase se relaciona directamente con el prototipado de productos, servicios y espacios. Implica trabajar con elementos gráficos y estéticos que sean armoniosos, usables y entendibles para las personas que van a interactuar con la solución. Preparación del testing. Dentro del prototipado se debe incluir el testeo de sus componentes para recolectar las primeras impresiones de aquellas personas para quienes está diseñada la solución. De esta manera podremos evidenciar las mejoras necesarias y realizarlas rápidamente. El testeo incluye diseñar preguntas, observaciones y elegir las personas que participarán en él. Su estructura es uno de los elementos más importantes del prototipado, pues es aquí donde se organiza el paso a paso que determinará la experiencia de las personas que interactúan con la solución. Lo más importante del diseño de la estructura es definir los componentes que deberá tener este prototipo y las interacciones que realizarán las personas. Algunas formas de prototipar son: 1. Role-playing. Es una representación de la forma de uso de un producto o servicio. Se trata de simular la interacción incluyendo las características que resultan relevantes para las personas. 2. Plano de producto o servicio.
En este caso se elabora un diseño en el que se recoge la forma y características del producto o servicio que queremos validar con las personas. Si es pertinente, se pueden hacer diferentes planos que muestren diversas formas o funcionalidades de la solución. 3. Storyboard. Este prototipo gráfico representa la interacción de las personas con el producto, servicio o experiencia. En él se muestra la historia que cuenta cómo las funcionalidades e interacciones ideadas solucionan las necesidades o desafíos de las personas. 4. Wireframes de interfaces. Los prototipos de interfaz nos permiten diseñar la forma como se verán los recursos digitales tales como blogs, páginas web, software de interacción, redes sociales, entre otros. Es importante tener en cuenta que la base fundamental de las interfaces es ¿cómo navegan las personas por ellas? Fase 4. Prototipar, haciendo tangibles las ideas. Ok, bueno, entonces así como pudimos ver, voy a empezar a realizar la presentación, profes. Bueno, entonces, prototipar, la cuarta fase de nuestro Design Thinking. Su objetivo es generar distintos modelos que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en esa fase de imaginar. Recuerden que en la fase de imaginar pueden salir 2 o 3 ideas que pueden apuntar a la solución de mi desafío, de mi reto o de las necesidades, o simplemente pues pueda tener una simple idea, una sola idea, entonces puedo realizar diferentes diseños para ir probando ya con el público específico, el público final. Esta fase nos centraremos de un tipo de pensamiento que conocimos a la introducción del Design Thinking, que es un pensamiento convergente. Este proceso de prototipado nos invita a la acción. Es el momento donde las ideas seleccionadas serán aterrizadas, materializadas, para tener ese primer acercamiento con el entorno, como les decía. Una palabra clave en esta fase es la interacción. Este es un proceso que se repite varias veces. Su objetivo es generar mejoras constantes que nos permitan obtener un resultado deseado dentro del proceso de interacción. Las personas juegan un papel fundamental, pues realizarán sus primeras apreciaciones sobre el prototipo inicial. Es importante tener en cuenta que un prototipo es un primer modelo que sirve como representación a la solución planteada y no necesariamente debe estar completamente terminado con todas sus funcionalidades, opciones, pero sí deberá contener aquellos elementos claves o principales que nos permitan obtener un mayor número de información sobre las personas que lo están utilizando para generar estas mejoras nuevamente. Esta fase está compuesta por 2 momentos claves: crear prototipos, definir componentes esenciales y materializarlos, y también validación del prototipo. Será evaluar esos componentes, bases del prototipo con personas que hagan parte del público objetivo para identificar posibles mejoras. Bueno, conozcamos 4 de las características de la fase prototipar. Importante tener como objetivo generar distintos modelos que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en la fase anterior. Igualmente, esta fase pretende experimentar, crear y refinar con el fin de evaluarlos en la siguiente fase. Este es el momento en que las ideas se aterrizan para volverse tangibles. También esta fase pues, nos orienta más sobre la acción. ¿Por qué es importante prototipar? Como ya lo dijimos, prototipar nos permite ser tangibles estas ideas, ponerlas a prueba rápidamente, avanzar considerablemente en la creación de la solución con mayor impacto o valor en el entorno. Y también podemos decir entonces que el proceso de prototipado tiene 3 elementos claves.
La primera de esa línea, el equipo. Prototipar es una fase muy importante, entonces aquí nos permite generar esos roles en el equipo frente a la solución concreta y objetiva y las expectativas que los mismos estudiantes tienen de hecho, concentrando pues todos sus esfuerzos en materializar este prototipo. Aprender rápido. Esto nos permite acelerar la curva de aprendizaje, realizar estos tipos de prototipados, detectando mejoras necesarias en los elementos que deben de ser descartables o agregar una mejor o una verdadera solución al elemento. Probar y redefinir. Incluir en nuestro proceso de prototipado las pruebas iniciales con personas implicadas es fundamental, profes. Podemos decir que gracias a dichas pruebas fomentaremos un proceso de co-creación, pues las observaciones realizadas son claves para nuestra solución llegue a su mejor versión. Otro ejemplo que les puedo traer a colación es un docente que va trabajando en su institución educativa un proyecto robótico que de hace 2 años. El robot, la base del robot es disponer adecuadamente los desechos de la institución educativa. Entonces es un robot que va andando por toda la institución y los estudiantes pues simplemente van y depositan allí los elementos. Está dividido pues por los colores para hacer la debida separación de los residuos, pero digamos que el profe todavía está en esa fase de prototipar, ¿cierto? Entonces, en una de las experiencias creativas que se dan aquí semana a semana, él hace parte de otro grupo, de otro grado, en una de las experiencias creativas de automatización, el profe vio un circuito que podía integrar en su prototipo, que no lo había tenido en cuenta. Este circuito es con un sensor de distancia. El estudiante simplemente, pues al acercarse a unos centímetros determinados del robot bote de basura, entonces la tapa se va a abrir automáticamente. Entonces, es como una idea de para qué nos sirve hacer este prototipo. El profesor no había tenido en cuenta esta idea. Como vio un ejemplo diferente, él lo que hizo fue adecuarlo y hacer mejoras en ese prototipo, porque digamos que la fase del profesor ya es de implementar. Él ya está a puertas de realizar ese robot ya funcional y que vaya a trabajar dentro de la institución educativa, como les estoy diciendo. Entonces, digamos que el profe lo único que tuvo que hacer es como reacomodar un poco ese proceso que ha llevado en la guía que estamos trabajando y pues digamos que con el profe podemos lograr hacer una implementación y mirar cómo funciona ya el robot, pero entonces sabemos otros que no vamos a alcanzar a hacer todas estas fases reales, ¿cierto? Solo vamos a llegar como al diseño de todo el contenido. Entonces, profes, para que tengamos como en cuenta, si tenemos ya un proyecto que venimos trabajando, podemos también adecuarlo y hacer unas mejoras dentro del mismo. Bueno, unos principios para hacer un buen prototipo. Comprender el propósito de nuestro prototipo va ligado mucho a ese público objetivo al que queremos impactar o al que le queremos brindar este tipo de soluciones. Prototipar también solo lo esencial. Con información clave, las personas deben entender lo esencial de la solución. No es necesario pues allí poner todos los esfuerzos para que la gente entienda cómo funciona el prototipo. Em, no es necesario elaborar esos prototipos completos, como ya le digo, es muy básico lo que podemos realizar acá. Valorar esas imperfecciones, no importa si el primer prototipo no tiene ese aspecto deseado que queremos, lo importante es brindar función, una funcionalidad a las personas, ¿cierto? Y que se apropien del mismo. También otro principio fundamental es considerar esas múltiples alternativas. En la fase anterior de imaginar, es posible que 2 o 3 ideas sean, digamos, las de mayor puntaje, las que más se votaron, las que más se acercan a desarrollar esa idea, ¿cierto?
pero no podemos dejar de un lado esas otras ideas, como les decía, profe, pueden apuntar hacia otra necesidad, otro proyecto que pueda realizar con mis estudiantes, o en llegado el caso pueden llegar a complementar esa idea que yo ya seleccioné. Otro aspecto importante es cuidar esos recursos, tiempo, dinero. Para la creación de prototipos trataremos de usar materiales ya existentes, reciclados y que no tuviera que hacer mucha inversión en ellos. Por eso es importante pues estos simuladores también, ¿cierto? Para empezar a generar esos circuitos con los estudiantes y de pronto si voy a hacerlos en la vida real ya, pues por lo menos ya tenga yo esa intuición, ya tenga esos conocimientos de cómo se hace para no fallar, ¿cierto? No fallar tanto. Otro es importante, es falla ágil, sea ágil, falla rápido y barato. Falla rápido, falla barato. Listo. Entonces acá va muy de la mano con eso de usar esos elementos reciclados, de prototipar solamente lo esencial, de cuidar esos recursos. ¿Qué podemos prototipar? En el video nos decía, podemos prototipar productos, los servicios, experiencias o también algunos espacios, ¿cierto? Digamos que el prototipado de los productos se genera de una forma muy física. Es importante hacer tangibles estos elementos. En los servicios o interfaces, el prototipo se relaciona directamente con el desarrollo de un software, ya sea en físico, digital. Se puede imaginar cómo las personas interactúan en ellos, incluso ahí se daban pues unos ejemplos de cómo se podía hacer esto. De experiencia, lo abstracto, ¿cierto? También se puede prototipar. Lo que se puede realizar en estos casos es realizar mapas, cronogramas o ilustraciones que permitan realizar o hacer visual a las personas esa experiencia que vamos a transmitir. Y los espacios, el design thinking, pues viene precisamente del diseño, digamos que arquitectónico, espacial, industrial, para realizar este tipo de prototipos. Entonces, un ejemplo claro es acá, por ejemplo, los planos, también los renders de los mismos nos permiten visualizar ese tipo de espacios o inclusive las maquetas también pues, funcionan en este caso. Herramientas para el prototipado. Recordemos el ejemplo de trabajo que siempre se relaciona en estas guías, que va relacionado con mejorar las capacidades o hacer a que nuestros estudiantes mejoren sus espacios de enseñanza y aprendizaje a partir de la, a partir de las nuevas competencias para el siglo XXI, ¿cierto? Entonces, dentro de dentro de estas ideas que se salió, ¿cierto? Entonces se crea un laboratorio de tecnología e innovación. Esa fue una de las ideas para darle solución a esta pregunta. Y la otra es crear un blog de contenido muy especializado, ¿cierto? Fueron esas dos ideas que salieron según esta otra experiencia creativa o esa pregunta en la que se va siendo aplicado. Entonces, prototipos para el laboratorio son experiencias, un espacio también se puede realizar y en el blog se va a realizar como ese prototipo de interfaz. Entonces yo según mis necesidades o según la idea que yo tengo, yo debo de hacer ese tipo de, digamos que de segmentación y prototipar lo que se puede. Inclusive hay veces que puedo combinar, ¿cierto? Como en el caso del laboratorio, puedo realizar la experiencia de cómo los estudiantes van a vivir en la experiencia en ese laboratorio de tecnología y también cómo está distribuido el espacio, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta en el diseño, la estructura, cómo va a estar ubicado, cómo va a estar construido también. Acá tenemos un ejemplo del storyboard. El storyboard es una herramienta de prototipado que también se utiliza inclusive en otros artes, más como el cine, sí. Es muy utilizado en el cine o en las caricaturas. Hacer este tipo de storyboards donde hago un dibujo eh, ejecutando unas acciones o representando unas características claves eh, de lo que voy a realizar. Sí, en este caso, pues estamos haciendo como un servicio. El storyboard va relacionado a un servicio
Entonces, se tienen en cuenta los personajes, el escenario, una trama que sería la historia o la experiencia que quiero contar. Si no soy muy diestro de realizando los dibujos, también puedo hacer storyboards de manera muy descriptiva, ¿sí? Entonces, primero hago un paso como un paso a paso, también se podría decir. Creo que esto es una herramienta, digamos, un poco más gráfica, pero no quiere decir de que no la podamos hacer escrita. El prototipado de interfaz también lo podemos hacer de forma física o digital. Acá entra, profe, mucho lo que estamos viendo en cada una de las experiencias creativas de la semana y va relacionado pues con esos entornos digitales, ¿cierto? Yo puedo construir espacios digitales, ya sea un plano, ya sea una página web, unas caricaturas, un video, también los circuitos que estamos realizando, que son importantes, son ese tipo de prototipos, ¿cierto? Yo como me imagino este tipo de actividad o este tipo de digamos que de proyecto, cómo me imagino esa interfaz, cómo debe ser el usuario, el manejo, el uso del usuario del entorno, con el entorno. Entonces, recuerden que yo por eso siempre en los principios de las clases, siempre como que los ubico en ese entorno de aprendizaje, porque me parece importante que no se sienta uno perdido a veces en ese tipo de elementos virtuales, ¿cierto? Otra parte importante de la validación del prototipado, como hemos mencionado pues anteriormente, los prototipos creados deben de ser validados en su versión muy simple por personas que hagan parte de nuestro público. En este caso pues serían también los mismos estudiantes con los cuales estamos realizando este tipo este tipo de actividades. Entonces, recordemos que las apreciaciones, ideas, inquietudes o comentarios son las bases para la mejora de nuestra solución o de nuestro reto, de nuestro desafío. Este proceso de validación de prototipo también puede ser entendido como un espacio de co-creación, ya lo había mencionado anteriormente, en el que los participantes intercambian esa información aportada para valorar o generar un mejor valor al diseño o a la solución creativa propuesta. Para la validación de este prototipo, pues se elige como una sesión presencial o un focus group. Algunos consejos, pues ese focus group es como ese testeo o esa parte experimental de nuestro prototipo. Comparte, digamos que hay unos consejos para implementar este focus group. Uno de ellos es que comparte el objetivo del proyecto con los participantes, muy importante pues tener en cuenta esto. Definir preguntas o acciones que van a guiar esta experiencia, muy significativas para poder que los participantes me puedan brindar más información. Elegir un lugar, una hora, tiempo para el focus group, sea planeado. También hacer una dinámica en un espacio agradable, muy óptimo, y comenzar la dinámica validando las preguntas o acciones más importantes. Digamos que gracias a este focus groups y a la información recolectada, tendremos material de trabajo necesario o suficiente para hacer mejoras, para descartar también elementos en nuestra solución y pondremos en acción la quinta fase ya del design thinking, digamos que ya esto es como un abrebocas o una puerta para hacer nuestro proyecto ya definitivo y ya el prototipado final como debe ser, ¿cierto? Ya el elemento como tal. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud, fui muy rápido. Digamos que ya el prototipo, digamos, como dicen las personas, el sueño en una primera parte. Mm, Exactamente. Por ejemplo, ya lo que nosotros tengo acá, que ya simplemente es montar, nosotros tenemos ya un primer prototipo Sí, señor. que consiste, ¿qué pasa cuando se sale del aula? Y, por ejemplo, en horas de descanso y alguien es encargado de cerrar la puerta, pero a veces las puertas por cualquier motivo quedan abiertas. Entonces tenemos el prototipo que cuando esa puerta queda abierta, genera un sistema de alarma.
Ok, Y muy cuando bien. el joven la cierra, pues automáticamente desaparece. Ya hemos hecho varios ensayos y se están detectando algunos errores, pero la idea es que cuando ya se presente el prototipo en sí, pues ya se pueda hacer, digamos, que un montaje Ok, finalizado del prototipo. listo, profe Gilberto. Entonces ahí como lo que te decía, muy importante también como el docente que está realizando el robot con bote, que es un bote de basura. Es que ustedes ya tienen como digamos que un proyecto ya en cierta parte ya avanzado. Entonces, profe, para que tengas en cuenta y como acomodar un poco esa otra información en las otras fases, porque de cierta medida usted ya hizo esa parte investigativa, usted ya desarrolló ese tipo de preguntas, esos cuestionamientos, ya hicieron una parte imaginativa a base al problema, ¿cierto? Que era importante la seguridad en el descanso, pues de tener pues estas salones o las puertas cerradas de nuestras aulas de clase. Entonces, sí, como puedes ver, profe, usted ya ha trabajado, digamos que en estas otras fases del design thinking, en conectar, entender, imaginar, y pues ya también ha estado haciendo el prototipado, que ya ha hecho pruebas, está también ya tiene información de esas pruebas realizadas para hacer mejoras del mismo prototipo. Entonces, me parece pues como muy importante, profe, eso y que no dejarlo como escueto y sí acomodarlo como un poco a la guía del diplomado, acomodar como esa información, listo. Correcto. Bueno, profe, entonces ya voy a compartirles otra vez la pantalla para empezar a mirar un poco la experiencia creativa de la semana, del día de la semana 5. ¿Cierto? Que va relacionado con RARV como base de las pedagogías emergentes. Voy a dar grado sexto, séptimo. Y aquí nos va a salir la siguiente experiencia creativa que es mecanizando mi entorno. ¿Listo? Esa es como la experiencia creativa de este. Sí, perfecto. Yo la voy a abrir aquí desde el Drive para ver un poco la presentación más grande. Experiencia creativa de la semana. Mecanizando mi entorno. Listo. Entonces vamos a mirar. Profe, Sí, señor. buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me Mi alegro. profe No, Francisco, sí, señor. profe, quería preguntarle, era lo siguiente, de la última experiencia creativa que sería la quinta, no vamos a subir evidencia, porque como en la primera semana, o sea, ahí en la plataforma nos muestran 5 semanas, pero en la primera semana, pues, no, según lo que dice ahí, no se subía nada, es a partir de la segunda. Sí, Entonces veo señor. que esta que nos va a explicar ahora sería como, creo que como la quinta, que pertenecería a la quinta semana, y faltaría una experiencia creativa que estoy viendo por acá, Sí, que es señor. algo se llama llamado aquí, Introducción a la domótica y producción. ciudades inteligentes para la conservación del medio ambiente, así se llama. Ok, vamos a mirar. Sí, señor. Esa es la Entonces, última experiencia creativa. Listo, sí, no, pero profe. Mira, entonces. mi pregunta Sí, es esa, profe, que si esa no se va a subir evidencias de ella, porque no, sí, señor. Sí se sube. Mire, entonces tengamos en cuenta acá abajo en el diplomado, ¿cierto? En la página principal donde están las semanas. Empezamos, la primera experiencia creativa se hizo en la semana 2. La tercera experiencia creativa, de la segunda experiencia creativa en la semana 3, la tercera experiencia creativa en la semana 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces acá sí están las 6 semanas que representan esas 5 experiencias creativas, ¿listo? Entonces está la 2, que es la primera experiencia creativa, la 3, la segunda, la 4, la tercera, la quinta, la cuarta, ¿sí? Que es la que que es la que voy a explicar hoy. Y en la sexta subimos esa quinta experiencia creativa. Sí, profe, sí, no, yo señor. se lo digo es porque en mi plataforma
nada más aparece hasta semana 5. No sé si Ah, tendrán sí, enviar las señor. otras. Lo que pasa es que ustedes tienen acceso todavía restringido hasta semana 6. Esa ya se les habilita la próxima semana. Ah, ok, entonces era por eso. Ah, Pensé que... sí, señor. Sí, sí. No, Ok, no, no. muchas gracias, profe. Sí, ustedes sí se les habilita pues cada semana. Yo sí tengo acceso pues a todas las semanas inmediatamente porque también manejo otros grupos que van un poco más adelantados o más atrás también. Listo, bueno, entonces como estábamos explicando, nuestra experiencia creativa de la semana es mecanizando mi entorno, entonces vamos a mirar un poco qué es lo que nos propone esta experiencia creativa. Entonces, quiero también reconocer unos puntos claves de estas guías que siempre les mostramos, profe. Siempre hay unos puntos básicos en estas guías. Tiene unos estándares de las competencias básicos. Ustedes saben que estos estándares pues ya van relacionados un poco a esa experiencia creativa que nosotros vamos a diseñar y aquí hace referencia a las experiencias creativas de la semana. También tenemos un contexto de la problemática. Nos dice que el pueblo de Sierra Alta es un hermoso lugar con un alto índice de producción agrícola. Es bañado por el brazo del río Magdalena y gran parte de su producción agrícola es enviada vía marítima a ciudades capitales. Sin embargo, el puente que conecta a la ciudad con las carreteras principales impide el viaje de barcos de mayor tamaño para poder sacar toda la cosecha. Es tu labor realizar un puente levadizo que pueda ser activado para que se levante con ayuda de motores y poleas ante el paso del barco. Listo, entonces digamos que el proyecto o la problemática es diseñar un puente levadizo que permita el paso del transporte fluvial y pues de la carga, en este caso pues los barcos de transporte agrícola. Tenemos unas metas de aprendizaje STEM. Recordemos que el aprendizaje STEM es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y también se habla del arte, ¿cierto? También se le ha aplicado la letra A, STEM, se le ha alargado, listo. Tenemos aquí un enlace en YouTube si queremos ampliar los conocimientos sobre el Kit RAE, sobre lo que es el Kit RAE, un poco sobre sobre Mecabricks, que es como el software que nos está aquí proponiendo. Voy a abrirlo rápidamente. ¿De qué trata? Digamos que esto también es donde yo puedo diseñar elementos en tercera dimensión. Eso parece como en bloquecitos Lego para yo poder crear este tipo de elementos. Listo. Pero pues ahí lo dejamos como guía. Son actividades previas, profe, que yo puedo realizar, ¿cierto? Con los estudiantes. Es otra posibilidad que yo puedo hacer con ellos. Entonces acá está, eh, digamos que un video en YouTube que nos explica un poco más acerca de esta página de Mecabricks. Tenemos un alistamiento de los recursos, ¿cierto? Aquí siempre están como esos recursos físicos que yo necesito para realizar ese proyecto, algunos elementos adicionales para tener en cuenta, recomendaciones, pautas para ese desarrollo práctico de ese ejercicio, tener en cuenta. Y aquí viene este modelaje de este cubito, creo que lo habían compartido ya por el grupo de WhatsApp, si no estoy mal lo habían compartido en el grupo de nosotros o si no en otro ya. Voy a revisarlo nuevamente para enviarles el diseño como de este cubito. Esa actividad creativa fue la que hice con los estudiantes por cuestión que les queda más fácil con su celular Ok, sí, para ver el señor. movimiento de las poleas. Sí, para ver cómo funciona eso en tercera dimensión, sí, señor. Porque de pronto no puedo realizarlo desde este programa, desde este software también pues, se puede realizar ese tipo de simulaciones en tercera dimensión, cómo funcionan los piñones, las poleas, como nos dice el profesor. Listo. Entonces,
Em, bueno, acá nos dice que hay que realizar pues una instalación en una aplicación. Como dice el profesor, muy importante en este ejercicio. Me parece vital porque muchos de nuestros estudiantes utilizan este tipo de herramientas. Ellos sí tienen acceso a un celular, pues no es alta gama, pero pues sí pueden muchos de ellos realizar este tipo de actividades, ¿cierto? Estos cubitos también, si no estoy mal, ya vienen prediseñados, simplemente es imprimirlo eh, para poder lograr el efecto de realidad aumentada. Se imprime y se arman. Y se arma el cubo y listo, y ya pues uno ya coloca ahí pues de Ya le frente paso por al el celular. chat para ver si por el chat si le puedo enviar el PDF. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces también nos habla aquí ya desde esa parte técnica, desde esa parte conceptual. Siempre hay unos momentos importantes dentro de esta actividad. Entonces, como pueden ver, siempre las guías, profe, no solo se centran en hacer un experimento, hacer una simulación y el ejercicio en físico o con los elementos que ellos se proponen, sino que también hay que hacer un trabajo algo investigativo, también un trabajo propositivo, también viene transversalizado por otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Donde tengo que evaluar, pues, desde la matemática, desde la ingeniería, desde las ciencias, desde la misma tecnología, para dar solución a estos problemas, ¿cierto? Realizar un puente elevadizo, pues no es simplemente colocar un motor con unas poleas y con un switch, ¿cierto? Eso requiere pues también otro tipo de elementos, de otros saberes para poder que quede perfecto el puente. También existen diferentes incluso diseños de puentes, ¿cierto? Hay unos que se abren al medio, hay otros que simplemente se alzan todo, no son partidos como a la mitad. Sí, incluso he visto unos que son como en forma de compuertas, entonces también es allí como jugar un poco con mis estudiantes eso, ese tipo de diseños diversos que pueden haber alrededor de un puente elevadizo. Bueno, entonces vamos a seguir bajando. Acá entonces ya nos habla, en el momento 3 es ya un desarrollo del ejercicio ya de parte física, ¿cierto? Nos propone las poleas, cómo funcionan, por eso es importante primero realizar ese trabajo desde el cubo para que los estudiantes identifiquen y determinen cómo es ese funcionamiento interno de los motores. Inclusive pues en la época profe de nosotros que teníamos de pronto menos acceso a este tipo de información, pues siempre nos daba como esa suspicacia, siempre teníamos como en mente cómo es que funciona un cardán de un auto, cómo funcionaba un motor en su interior, ¿cierto? No teníamos de pronto como esa posibilidad de ver realmente qué elementos hacen funcionar este tipo de artefactos. Ahora, con estas nuevas tecnologías, sí podemos ver cómo funciona un motor en su interior, cómo funcionan unos engranajes para realizar algún tipo de función específica. Entonces, creo que es un paso también importante para el aprendizaje de los estudiantes o de las personas. Creo que permite esto comprender muchas otras cosas simples, incluso de nuestro contexto, y generar nuevas, digamos que nuevas inquietudes, nuevos interrogantes, nuevos desafíos y retos, porque pues tenemos acceso a ese tipo de información. Bueno, también hay un trabajo, digamos que muy artesanal, muy artístico también, desarrollado en la guía de construir esa maqueta de este puente. El puente, pues, como pueden ver, trae un motor eh, para poder funcionar. También hay que ubicar, pues, este sistema de poleas y engranajes para poder hacer mecánica la puerta digamos, el puente, hacerlo mecánico. Mm, y bueno, y básicamente, pues, profes, creo que aquí voy a mirar el chat del docente, que aquí nos compartió el profe Gilberto el cubo, Paper Marsh cubo. Entonces, profe, si quieren ustedes esta aplicación, porque incluso hubo un docente que me preguntó, creo que él también hace parte de estos grados,
Él tiene grandes problemas para poder realizar este tipo de experiencias creativas, entonces esta experiencia creativa creo que la puede realizar de una forma un poco más entretenida, más fácil, más dinámica, inclusive en la guía también, profe, está el mismo archivo que me acaba de mandar el profe Gilberto, está en este link, ¿sí? Vamos a mirar el cubo, entonces acá está cómo es que se debe armar, abrir la aplicación, pues están las opciones de los pasos como en inglés, pero no es muy difícil de entender. La aplicación merchcube.com es para tener allí como en cuenta este tipo de actividad. Eh, sí nos muestra una simulación acá más abajo, un pequeño circuito, ¿sí? De cómo iría ubicado la energía, las pilas, las baterías hacia el motor. Digamos que esto es una simulación muy simple, profe, pero pues si ustedes les parece pertinente y necesario realizar este ejercicio con sus estudiantes para que ellos aprendan de cierta manera también a hacer este tipo de conexiones, ¿sí? Para que en la vida real pues, no fallemos. Entonces, tener aquí en cuenta las polaridades, ¿cierto? Lo positiva y la negativa. Mm, recordar pues también esos colores con los que se estandarizan estas polaridades, rojo y negro. Negro es negativo y pues rojo positivo. Pero si yo también quiero implementar otro tipo de colores para estas dinámicas, pues también como establecerlos, tenerlos presente para no confundirme, ¿cierto? Y que no pase pues algún altercado ya en la vida real, porque de pronto una mala conexión de esta pues hace que mis baterías se sobrecalienten, se dañen, ¿cierto? O el circuito incluso se queme, porque a veces utilizamos unos elementos un poco más sensibles a la energía y pues pueden ocurrir este tipo de accidentes, ¿cierto? Entonces también, profes, tenemos, yo creo que en esta guía ha sido de las más nutridas que tenemos. Tenemos varios elementos para trabajar con nuestros estudiantes o compartir, ¿cierto? Entonces uno está esa importancia o de los puentes, sí, se puede hablar desde allí. También desde esa variedad de diseños que pueden ocurrir de los puentes elevadizos. Eh, podemos también hablar pues, desde la creación pues, de este cubo, de la aplicación de nuestros celulares y de mirar estos elementos en realidad aumentada para ver su funcionamiento, el funcionamiento de estas poleas, de estos engranajes, de los motores. También tenemos, digamos que este simulador en línea, donde podemos agregar diferentes operaciones mecánicas para conformar mecanismos y modelarlos en tercera dimensión, ¿cierto? Que es este Mecavix, que es este es el entorno, su espacio de diseño. Incluso funciona como unas piecitas Lego, me pareció muy interesante y muy entretenido poder diseñar pues a partir de estas figuritas Lego, ya que esto nos amplía también mucho más nos amplía mucho más la imaginación, ¿cierto? Entonces ahí hay un tutorial pues de YouTube para poder, digamos que explorar la herramienta. Esta herramienta pues no, digamos que es nueva para mí, no la hemos pues como trabajado mucho. Hemos hecho más desde Tinkercad, algunos otros modelajes, pero digamos que funciona muy similar, ¿cierto? Paleta de colores, aquí están como las capas, los elementos. Digamos que este tipo de aplicaciones de hoy en día son muy intuitivas, profes, porque siempre tenemos unas mismas herramientas o disponemos de esas mismas opciones en muchos de en muchas pues, de estas aplicaciones, estas páginas web y demás. Siempre tenemos como esa interfaz muy parecida y muy similar precisamente para eso, para que el usuario al momento
interactuar, no, no vaya pues a perder no vaya a perder o no tenga que aprender como aquí donde se manipulan los, los ejes de las flechas. Tenemos que tener en cuenta que las vistas de estas aplicaciones 3D son mucho más diferentes a las de 2D. Entonces acá quedamos, digamos que tenemos como varios elementos para trabajar con nuestros estudiantes. O también desde esa parte creativa, ¿sí? También se puede realizar un diseño de un puente, unas ilustraciones de los puentes, ¿cierto? Hacer ese tipo de diseños como con ellos. Entonces, no sé, profe, si hay algún inconveniente, alguna duda, pues digamos que esta, pues la del cubo, pues no la podemos como realizar en este momento, que esta sería como la que se puede hacer de manera práctica, pues ya que estoy conectado desde mi computadora y pues esto me genera como hacer este tipo de actividades en Android, pero profe, no es muy difícil. He visto muchas de las evidencias de los docentes que ya han realizado este tipo de actividad, que es muy fácil. Inclusive hasta dentro de las evidencias he visto que los padres de los estudiantes se involucran al hacer este tipo de actividades, porque les parece muy interesante que por medio de esta aplicación y de este elemento, de este cubo, se pueda evidenciar cómo se ven, cómo funciona por dentro, pues es algún tipo de piezas, algunos motores, ¿cierto? Engranajes y demás, que es lo que propone más que todo en esta guía. En esta guía estamos viendo poleas, engranajes, ¿cierto? ¿Qué tipo de circuitos me sirven para poder realizar este movimiento de un puente, que en este caso es un puente levadizo, pero también se puede aplicar en el caso del profesor Gilberto, ¿cierto? Que tiene el sistema de alertas en las puertas, también inclusive, ¿por qué no? Poder adecuar después en ese prototipo, pues de que si esta alerta temprana ocurre, se ejecute otra acción de cerrar automáticamente la puerta, ¿cierto? Y digamos que este ejercicio me permite un poco identificar o adecuar o adaptar este proyecto al que ya el profesor Gilberto tiene. Entonces, bueno, ahí les queda a ustedes docentes como este tipo de cuestiones, ya hace parte pues de cada uno si se pues sigue construyendo, sigue mejorando este tipo de elementos para un futuro, ya que recuerden que lo más importante del diplomado es este insumo que les va a quedar a ustedes, estas actividades y la propia experiencia creativa que ustedes están desarrollando. No sé si hay dudas o preguntas. Hasta el momento, el profesor Gilberto, Francisco. De pronto ya nos quedó un poco más claro el manejo de la plataforma, ya sabemos que hasta la próxima semana pues ya vamos a ver nuestra última experiencia creativa y ya después la siguiente semana sería como para poder ponernos al orden del día, terminar de subir las evidencias, determinar esos productos. ¿Listo? Bueno, pues, entonces, pues no siendo más y no existe ninguna pregunta, aclaración, entonces recordemos de que nos vemos en nuestra sesión sincrónica el día lunes a las 2 de la tarde. eh, y recordarles también que esta sesión fue grabada para nuestro canal de YouTube. Profe, Sí, sí.